Listo, ¿no? Como les decía, el movimiento incoordinado se va a denominar ataxia, ¿no? Es por eso que sale el término de la marcha del borracho, que se va a dar en aquellos pacientes atáxicos, ¿no? Aquellos que sufren de un movimiento incoordinado o de determinada patología, por ejemplo, una patología que esté a nivel de lo que es el daño, esté a nivel de lo que es el cerebelo, ¿no? Que es un centro que nos ayuda a regular el movimiento, ¿no? Si este centro regulador de lo que es el movimiento se ve alterado, entonces, ¿qué tendremos, no? Tendremos una incoordinación del movimiento. Si hablamos del cerebelo, el cerebelo no solo se va encargar de lo que es la coordinación del movimiento, sino también nos va a ayudar en lo que es el tono muscular, ¿no? Y si tenemos una alteración a nivel de lo que es el tono muscular, por ende el movimiento se ve afectado, ¿no? Y si el cerebelo se ve afectado, pues no solo se va a alterar el tono muscular, sino también el movimiento coordinado, ¿no? Entonces, a este movimiento incoordinado lo vamos a denominar ataxia. La evaluación de la coordinación, ¿no? Al momento de evaluar la coordinación, muchas veces estamos perdidos, ¿no? Es lo que he notado, es lo que he visto dentro de lo que es la universidad, ¿no? En lo que es la evaluación de la coordinación, es necesario evaluar la suavidad del movimiento, ¿no? Es decir, que el movimiento sea preciso, sea certero, como decía en adelante, ¿no? Una diapositiva. Es muy diferente, ¿no? Que el paciente en la evaluación haga esto, ¿no? Ahí, ¿no? O de pronto que golpee, ¿no? Esto, él quiera abrir la puerta y en vez de realizar, ¿no? Lo que es un movimiento de agarrar el manubrio o la chapa, ¿no? De pronto él vaya y golpee lo que es la puerta, ¿no? Y no vaya a lo que es su cometido, el manubrio o el jalador o el agarrador de lo que es la puerta, ¿verdad? ¿No? Entonces, el movimiento, ¿no? En la evaluación de la coordinación debe ser suave, debe ser preciso, ¿no? Si yo quiero ir a agarrar lo que es el manubrio de una puerta, pues mi movimiento debe ser suave, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Voy a suponer que este es mi manubrio y probablemente vaya ahí, ¿no? O vaya primero de un golpe a una puerta y arrastrando luego la mano pueda llegar recién al manubrio, ¿no? El movimiento preciso va a ir al objeto, lo sujeta y por ende realiza la acción. Ese es un movimiento suave, certero y preciso, lo que en la incoordinación o en la ataxia va a ser brusco, ¿ya? La habilidad de mover el tronco sobre los miembros sobre el tronco, ¿no? En algún momento, no sé si fue con ustedes, pero ¿qué pasa, no? El paciente con una enfermedad de Huntington no tiene, ¿no? Control de lo que es el movimiento de sus miembros superiores sobre lo que es el tronco, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el paciente que sufre de una ataxia, ¿no? No tiene un movimiento que se coordine sobre ese tronco, ¿no? De pronto puede tener este tipo de movimiento, ¿no? Donde el tronco va a ir a oscilar al lado, ¿no? Donde el movimiento está descoordinando, ¿no? Y es por ello que se va a ir dando lo que es la famosa marcha atáxica o marcha del borracho, ¿no? Si tú en algún momento has ingerido bebidas alcohólicas, has estado bajo los efectos del alcohol, de pronto vas para un lado y tu cuerpo se va para ese lado, ¿no? Y estás caminando, crees que estás caminando recto, pero te vas para el otro lado o te vas para adelante, ¿no? Es decir, que los miembros no tienen control sobre el tronco, ni el tronco sobre los miembros, ¿no? Es por eso que se da la incoordinación, ¿no? La destreza para iniciar y terminar el movimiento, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? En algún momento
vas a ver a un paciente que sufre de ataxia, de pronto no tiene la capacidad de iniciar un movimiento y menos de terminarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto el paciente quiere hacer esto, ¿no? Y uno, o no puede, o lo puede hacer rápido y de golpe, ¿no? Es decir, que puede realizar una flexión de codo, no sé si viste, perdón, una flexión de hombro. En algún momento un paciente hace esto y ¡pam!, ¿no? El miembro cae, ¿no? Intenta y el miembro cae, es decir, no tiene la capacidad ni de iniciar el movimiento y si lo hace de forma brusca y al terminar, ¿no? Este es el inicio del movimiento y para terminar, ¿no? Igual el movimiento va a ser o se va a tornar brusco, ¿no? Entonces, tienes que ir valorando eso, ¿no? Son cualidades dentro de lo que es una evaluación cualitativa, estamos hablando ahora, ¿no? Una evaluación cualitativa, la cualidad del movimiento que va a presentar mi paciente, ¿no? Es conveniente pedir al paciente que se incorpore sobre una rodilla y se ponga de pie, ¿no? Detenciones y reiniciaciones de movimiento a lo largo del mismo, ¿no? Mientras el paciente lo hace, es necesario controlar la precisión y suavidad prestando atención a cualquier temblor, exageración o falta de exactitud, ¿no? Estas son actividades generales coordinadas y en el caso de que el paciente logre mantener las diversas posiciones y movimientos, será un buen inicio de la evaluación, ¿no? Entonces acá ya te mostré algo, pero te voy a volver a mostrar cómo es que se da esto, ¿no? Les había mostrado, ¿no? Que un requisito es que el paciente pueda sostener, ¿no? Esta postura, ¿no? O esa posición, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Cuando nosotros hacemos una valoración, tú le puedes pedir al paciente que realice este movimiento, ¿no? Si tú quieres valorar coordinación, le pides que realice este movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se ve alterada la coordinación, si el paciente realiza este movimiento y de pronto cae, ¿no? De pronto hace esto, ¿no? De pronto está ahí y hace esto, ¿no? O intenta pero no puede, ¿no? Y busca un apoyo, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros ya tenemos que ir sospechando, ¿no? O por lo menos ya hemos determinado que nuestro paciente tiene una alteración en lo que es la coordinación, ¿no? Si se han dado de cuenta, he hecho un movimiento que ha sido exagerado, otro donde también hemos tenido cierto grado de temblor, ¿no? El movimiento no era nada preciso, ¿no? En ningún momento el movimiento ha sido suave, ¿no? Entonces, y la falta de exactitud era muy notoria en lo que yo les mostré, ¿no? Eh, estas actividades generales coordinadas en el caso de que el paciente logre mantener diversas posiciones y movimientos es un buen pronóstico, nos dice la teoría, ¿no? Es decir, que si mi paciente logra mantener cierta postura, logra realizar cierto movimiento, si su movimiento es controlado, suave, entonces podemos decir que estamos frente a un buen pronóstico, es decir, que nuestro paciente tiene aquellas capacidades o esperanzas de poder mejorar aún, pero si no logra sostener lo que son las posiciones, si el movimiento es exagerado, si es torpe, si es brusco, entonces nosotros también determinaremos de que va a ser complicado tal vez la rehabilitación. No, no le diremos, señor, va a ser complicado, no voy a poder rehabilitarlo. No, no, pero le voy a decir o le voy a informar que probablemente vamos a requerir un poco más de esfuerzo, ¿no? Entonces, también esto nos va a ayudar bastante a nosotros, ¿no? Ya.
Y bueno, si hablamos de lo que es la coordinación, pues tendremos dos tipos de coordinación o dos formas de valorar lo que es la coordinación. Entonces tendremos lo que es la coordinación estática y la coordinación dinámica, ¿no? La coordinación estática, ¿no? Va a ser equiparable al mantenimiento de la postura en bipedestación, ¿no? Mediante la maniobra de Romberg, ¿no? Entonces, si hablamos de lo que es la coordinación estática, diremos que esta la vamos a valorar al paciente en bipedestación, es decir, al paciente cuando está parado, ¿no? Y vamos a tener una maniobra o un test que nos va a ayudar a valorar lo que es la coordinación de forma estática. Y este test se va a denominar el test de Romberg o la maniobra de Romberg, ¿no? Donde nosotros le vamos a pedir al paciente que se ponga de pie, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a pedirle, no? Que cierre los ojitos, ¿no? Que cierre los ojitos y ¿qué es lo que tú tienes que observar? ¿No? Puedes hacerlo, ¿no? Como está acá en la imagen, le dices al paciente cierre los ojos y ¿qué es lo que tú tienes que denotar, ¿no? Lo que tienes que denotar es si el paciente tiene cierto grado de balanceo, ¿no? Yo puedo pedirle al paciente que realice lo que es, les muestro mejor acá. Ahí está. ¿Qué le voy a pedir al paciente, no? Puedo pedirle que se pare, ¿no? Pies talón con talón, ¿ya? Talón con talón. Y le voy a pedir que cierre los ojitos, ¿no? ¿Qué voy a observar yo, terapeuta? Si mi paciente logra sostener la postura, ¿no? Pero si le digo cierre los ojitos y mi paciente en lo que ha cerrado los ojos, de pronto tiene cierto balanceo, ya sea atrás, adelante o a los costados, mi Romberg va a dar positivo, es decir, que hay alteración. Pero si mi paciente no se mueve a ningún lado y logra mantener la posición, el Romberg es negativo, ¿no? Puedo valorar esta prueba de Romberg con los brazos, los miembros superiores adelante, ¿no? Y también puedo valorar esto mismo, esta misma postura, esta misma posición, si así quieren verlo, con los ojos cerrados, ¿no? Entonces le digo, miembro superior con una flexión de 90 grados y le pido al paciente cierre los ojitos, ¿no? Si ahí noto que también hay un leve tambaleo, entonces mi Romberg es positivo, ¿verdad? Ahí está. También voy a tener lo que es la evaluación de la coordinación dinámica, ¿no? La coordinación dinámica se va a dar a través de lo que es la prueba talón-rodilla, ¿ya? Vamos a tener al paciente en decúbito supino. El fisioterapeuta le pide al paciente que deslice el talón de una pierna por la cara anterior de la tibia, ¿no? De la otra pierna, ¿no? Y en sentido ascendente desde el tobillo hasta la rodilla, ¿no? Entonces, la evaluación de la coordinación dinámica es esta, ¿no? Donde voy a tener cierto grado de movimiento, ¿no? Paciente de cúbito supino y le pido que deslice el talón sobre lo que es la tibia, ¿no? Y también que haga un movimiento ascendente o que suba lo que es el talón, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de titubeo, ¿no? Sobre lo que es el talón y la tibia, sobre el talón sobre la tibia o la rodilla,
¿no? Entonces ya la prueba es positiva, ¿no? Que hay alguna alteración en la coordinación, ¿no? También dentro de lo que son las pruebas dinámicas voy a tener lo que es la prueba del índice nariz, ¿no? Como ves en la imagen, ¿no? Le pido al paciente, yo terapeuta me pongo frente al paciente y le pido que toque su nariz y la punta de mi dedo, ¿no? Se pide al paciente que con el dedo índice de una mano se toque la punta de la nariz y repita lo mismo con la otra mano, ¿no? Entonces voy a tener, si hablo de prueba estática, tengo la prueba de Romberg. Si hablo de prueba dinámica, tengo lo que es el talón rodilla y el índice nariz, ¿no? Y también voy a tener una tercera clasificación, o bueno, un tercer movimiento, podríamos decirlo, dentro de lo que es la evaluación dinámica de la coordinación, ¿no? Y esto lo vamos a denominar como la diadococinesia, ¿no? Donde el fisioterapeuta le pide al paciente que efectúe movimientos simétricos, ¿no? Y alternantes, como movimientos de pronosupinación alternada con las dos manos, ¿no? Como puedes ver acá en la imagen, ¿no? ¿Y qué es lo que hace, no? Ahí puedes ver, oh, ahí, ¿no? Entonces le pido que haga esto, ¿no? Vaya alternando, ¿no? También le puedo pedir esto, ¿no? Esto y vuelve, ¿no? Esto vuelve, ¿no? ¿No? Esto es la diadococinesia, ¿no? Es lo que podemos valorar también en nuestro paciente, ¿no? Acá valoramos que los movimientos sean simétricos y alternantes, ¿no? Y lo vamos a valorar o vamos a valorar la diadococinesia en ambas manos, ¿no? En ambos miembros superiores, ¿no? También voy a tener lo que es la marcha en tandem, ¿no? Donde no solo valoro lo que es la coordinación, sino también valoro parte de lo que es el equilibrio, ¿no? Le vamos a solicitar al paciente que camine siguiendo una línea recta en el suelo colocando un pie justo delante del otro, ¿no? Es decir, que nuestro paciente pueda caminar talón, punta, ¿no? Talón, punta, pero en una línea recta. Esa es la prueba del tándem, ¿no? Cuando valoramos equilibrio también vamos a valorar marcha. Perdón, cuando valoramos coordinación también vamos a valorar marcha, ¿no? Tengo un tema que es netamente y específico de la valoración de la marcha, así es que hoy vamos a verlo más conciso, ¿no? El fisioterapeuta observa la coordinación de la marcha del paciente y los posibles déficits que pueda presentar. Es decir, que para yo valorar la marcha de mi paciente, ¿qué es lo que debo de valorar? ¿Qué es lo que debo de observar en ese paciente? Que su marcha sea simétrica, que haya esa disociación tanto del miembro superior con el miembro inferior, como puedes ver acá, ¿no? Tengo disociación de cinturas, ¿no? Y por ende, si doy mi primer paso con el miembro inferior derecho, ¿no? Acompañaré el movimiento con un leve movimiento, una leve flexión de lo que es el miembro superior, ¿no? Entonces hay una disociación de cinturas, ¿no? Y también hay un manejo de lo que es el miembro superior con el miembro inferior contrario, ¿no? Cabe recordar que para el paciente incoordinado los movimientos lentos son muy a menudo más difíciles por lo que deben evaluarse ambos tipos de movimiento, rápido y lento, ¿no? Muchas veces no estamos acostumbrados a valorar este tipo de movimiento, ¿no? De pronto valoramos de forma general y no le pedimos al paciente o no realizamos la evaluación, ¿no? De movimientos ya sean rápidos o lentos, ¿no? Es importante valorar al paciente de forma didáctica, cosa de que no se aburra ni se canse
dentro de lo que es la evaluación, ¿no? Por hoy vamos a quedar acá, mis queridos amigos. ¿Hay alguna pregunta? Hola. Hola, ¿no hay pregunta? No, doc, no hay ninguna pregunta. No, Sí, doc. sí, te No, escucho. doc, todo claro. Ah, ya, súper. Entonces, queridos chicos, chicas, por hoy hasta acá, ya. Eh, Como ya expliqué al inicio de la clase, tengo que tener un tiempo de llegar a la universidad. Es por eso que desde el día jueves iniciamos a las 2 de la tarde, por favor, y hasta 2 de la tarde y cuarto van a ser nuestras, perdón, hasta 3 y cuarto nuestra clase sincrónica. Así evito el estarles dejando clases grabadas, ¿no? Y también por lo menos en vivo, algunos se animarán a preguntar o aprenden tal vez un poco más, ¿no? Entonces, conmigo hasta el día jueves. La tarea que les dejo para el jueves es el test de Romberg. Vamos a buscar el test de Romberg, cómo se valora, pese que ya lo han visto. El test de Romberg modificado, 2 tareas, y lo que es cómo se valora la coordinación de forma estática y de forma dinámica. Tienen 4 tareitas para el día jueves, ¿ya? Conmigo hasta el jueves. Chaucito, no se olviden sus tareas y gracias por la comprensión. Gracias, doc. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doc. No, ¿por qué, Chaucito?